La mansión Altamirano siempre había sido un lugar donde el silencio reinaba como una ley sagrada. Sin embargo, desde la muerte repentina de Sofía, la esposa del reconocido empresario Esteban Altamirano, ese silencio había sido reemplazado por un caos tan profundo que ningún dinero podía resolver. Los protagonistas del tumulto eran dos niños de apenas 6 años, Emilio y Gael, los gemelos que habían convertido cada rincón de aquella casa en un campo de batalla emocional. Ninguna niñera soportaba más de 2 días. Algunas huían llorando, otras renunciaban antes de empezar, y otras simplemente desaparecían sin dar explicaciones. Todos repetían la misma frase, con los ojos abiertos de par en par: hay algo en esos niños, algo que nadie quiere enfrentar. Esteban, consumido por el duelo y el trabajo, ya no sabía qué hacer. Los informes que llegaban de la escuela eran cada vez peores, los vecinos se quejaban, y los propios empleados de la mansión evitaban acercarse a los chicos. Había un peso en el aire, como si la tristeza acumulada en aquella casa hubiera echado raíces. Fue entonces que, en una mañana silenciosa, tocó a la puerta una joven empleada llamada Mariana Beltrán, recién llegada de Puebla, con un semblante calmo y decidido, en contraste con la atmósfera rota del lugar. No tenía recomendaciones excepcionales, ni experiencia con niños problemáticos. Pero había algo en su mirada firme que hizo que el administrador de la casa creyera que merecía una oportunidad. Ninguno de los empleados imaginaba que, en apenas 24 horas, esa joven cambiaría todo. Ni Esteban. Ni los propios gemelos. Y mucho menos Mariana, que aún no sabía que estaba entrando en el corazón de un secreto que podría destruir a toda la familia Altamirano. La camioneta vieja que Mariana había tomado desde la terminal de Puebla se alejaba lentamente, levantando un remolino de polvo que flotó en el aire matutino como si dudara en dejarla allí, frente al imponente portón negro de la mansión Altamirano. Ella respiró hondo, ajustó la correa de su bolso y cruzó la reja metálica que ya estaba entreabierta, como si la casa misma la hubiera estado esperando. El silencio era casi antinatural. Nemseker los pájaros querían acercarse demasiado a aquel lugar. El camino empedrado serpenteaba entre jardines enormes, impecables, pero sin vida. Todo parecía perfectamente ordenado, pero había una frialdad en el aire, una sensación pesada que se acumulaba en los hombros. Como si algo doloroso hubiese quedado atrapado entre esas paredes de piedra clara y columnas altísimas. Mariana no era una mujer supersticiosa. Había crecido trabajando desde muy joven, habituada a enfrentar dificultades, pobreza, pérdida. Pero algo en esa mansión le erizaba la piel. Aún así, continuó avanzando, repitiéndose que el miedo no pertenecía a su vida, que había llegado hasta allí con un propósito claro: conseguir un empleo estable para enviar dinero a su madre enferma. Al llegar a la entrada principal, un hombre alto, delgado y con una mirada demasiado cansada abrió la puerta. Llevaba un uniforme gris, perfectamente planchado. «Señorita Beltrán», dijo con voz baja y formal. «Soy don Rogelio, el mayordomo. Pase por favor, pero antes quiero advertirle algo». Mariana frunció suavemente el ceño. «¿Advertirme?». Rogelio respiró como quien carga un peso viejo. «No es un trabajo sencillo. La mayoría no llega al tercer día, algunas, ni siquiera al primero». Mariana no apartó la mirada. «Estoy acostumbrada a trabajos difíciles, señor». El mayordomo sonrió con tristeza. «Créame, ninguno como este». El interior de la mansión era aún más silencioso que el exterior. Las paredes estaban adornadas con cuadros hermosos, las lámparas de cristal colgaban como estrellas detenidas en el tiempo. Pero había polvo acumulado en las esquinas, juguetes tirados en lugares inesperados, puertas entreabiertas como si alguien hubiera pasado corriendo hace unos instantes. El caos infantil contrastaba con la elegancia de cada sala. «Los niños están arriba», explicó Rogelio mientras caminaban por un pasillo largo. «Pero antes quisiera que conociera al señor Altamirano». Mariana asintió. «Por supuesto». Llegaron a una puerta de madera oscura. Rogelio tocó suavemente. «Adelante», respondió una voz masculina, profunda y seca. El mayordomo abrió, y Mariana vio al hombre que cambiaría su vida, Esteban Altamirano. Estaba de pie frente a una ventana enorme, el sol iluminando parte de su rostro. Era alto, de hombros amplios, cabello negro ligeramente desordenado. Parecía un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, menos su propia tristeza. Sus ojos tenían un brillo opaco, como si llevaran noches enteras sin descanso. «Señor Altamirano», anunció Rogelio, «ella es la señorita Mariana Beltrán, la nueva empleada». Esteban se volvió,
observándola con una seriedad que habría intimidado a cualquiera. ¿Usted sabe en lo que se está metiendo, señorita? Sé que puedo trabajar duro, respondió Mariana con sinceridad. Y que los niños necesitan estabilidad. Esteban suspiró, casi con desesperación. Mis hijos no necesitan estabilidad, señorita Beltrán. Necesitan algo que yo ya no sé darles. Y nadie, absolutamente nadie, ha logrado calmarlos desde que, su voz tembló apenas, desde que perdieron a su madre. Hubo un silencio pesado. Mariana respondió con un tono suave, pero firme. Con su permiso, me gustaría hacer el intento. Esteban la observó durante algunos segundos que parecieron eternos. Finalmente, asintió. Muy bien. Rogelio le mostrará su habitación. Después, conocerá a los gemelos. La habitación destinada a Mariana estaba en la planta baja, cerca del ala de servicio. Era sencilla pero cómoda. Ella dejó sus pocas pertenencias sobre la cama y se lavó el rostro para despejar los nervios. No sabía qué esperar. No sabía que la había llevado, realmente, a aceptar ese trabajo. Tal vez la necesidad. Tal vez una intuición inexplicable. Al salir nuevamente al pasillo, Rogelio estaba esperándola. Los niños están en el piso superior. Le ruego, sea paciente con ellos. Subieron la amplia escalera de mármol. A cada paso, el aire se volvía más cargado, más inquieto. Se escuchaban pequeños golpes, como si algo chocara contra una pared distante. Luego risas. Risitas que no sonaban alegres, sino traviesas, casi desafiantes. Rogelio tragó saliva. Están, de buen humor hoy. Mariana lo miró, sorprendida. ¿Eso es buen humor? Créame, podría ser mucho peor. Llegaron finalmente frente a una puerta blanca, cubierta de stickers arrancados. Rogelio levantó la mano, pero antes de tocar, algo golpeó desde dentro con tanta fuerza que la puerta vibró. Gael, suelta eso ahora mismo. Gritó una voz infantil. Tú no mandas, Emilio. Respondió otra voz, igual de aguda. Los ojos de Rogelio se abrieron con angustia. Se lo suplico, señorita Beltrán, no entre sin. Pero Mariana no esperó. Giró el pomo y empujó la puerta. La escena dentro de la habitación parecía extraída de un tornado. Juguetes por el piso. Ropa tirada. Almohadas descosidas. Y en medio del desastre, dos niños idénticos, de cabello oscuro y ojos inmensos, peleaban por un cabezón de peluche que ya había perdido un brazo. Ambos se detuvieron en seco al verla. Gael, o tal vez Emilio, la miró de pies a cabeza con una mezcla de desconfianza y desafío. El otro cruzó los brazos. ¿Y tú quién eres? Mariana entró despacio, sin mostrar miedo. Soy Mariana. Estoy aquí para ayudarlos. Los gemelos se miraron, después soltaron una risa burlona al unísono. Nadie puede ayudarnos, dijo uno. Todas las niñeras huyen, añadió el otro. ¿Por qué? Preguntó Mariana con suavidad. Emilio, o Gael, se acercó, con una sonrisa ladina. ¿Por qué hacemos que se vayan? Mariana se agachó para quedar a su altura. Pues yo no me voy. Ambos dejaron de sonreír. Por un instante, apenas un instante, Mariana vio algo detrás de esos ojos rebeldes, dolor. Un dolor profundo, abandonado, que nadie había querido o podido atender. Pero ese momento se rompió cuando uno de ellos tomó una caja de crayones y la arrojó directamente hacia ella. Antes de que Rogelio pudiera gritar, Mariana la atrapó al vuelo, sin perder la calma. Los niños abrieron la boca, sorprendidos. Ella les devolvió la caja, con una sonrisa tranquila. Tienen buena puntería. Pero podrían usarla para algo más interesante. Los gemelos no sabían si estaban ante una tonta o ante una amenaza. Y por primera vez desde la muerte de su madre, vacilaron. Mariana percibió esa grieta mínima en la coraza que los dos habían construido para sobrevivir. Y supo, sin entender por qué, que había sido enviada para algo mayor que un empleo. No sabía todavía que las próximas 24 horas cambiarían todo. Para ellos. Para Esteban. Para ella misma. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que fue lo que más sorprendió a los gemelos al conocer a Mariana? Deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La puerta de la habitación quedó entreabierta después de la tensa presentación. Rogelio, aún paralizado por la escena, miraba a Mariana como si no entendiera cómo esa joven había enfrentado sin pestañear a los temidos gemelos Altamirano. Los niños, por el contrario, seguían quietos, sin lanzar objetos ni gritar. La casa entera parecía haber contenido la respiración.
Mariana dio unos pasos dentro de la habitación, con una serenidad que no encajaba con el caos. ¿Cómo se llaman?, preguntó con voz cálida. Los dos se miraron entre sí antes de responder, casi sincronizados. Yo soy Emilio, dijo el de camiseta azul. Y yo soy Gael, añadió el de camiseta roja. Una revelación útil, pensó Mariana. Ya podía distinguirlos, al menos por unos minutos. ¿Qué estaban haciendo?, preguntó. Gael señaló el peluche descabezado. Estábamos decidiendo quién se queda con él. No pueden partirlo en dos, murmuró Emilio. Mamá dijo que debíamos compartir, pero ahora nadie nos dice qué hacer. Ese comentario, dicho con la inocencia brutal de un niño, le atravesó el pecho a Mariana. Aún así, ella mantuvo la calma. Tal vez podamos arreglarlo, respondió. Pero primero, necesito entender por qué esta habitación parece haber sido atacada por un terremoto. Los niños bajaron la mirada apenas un instante. Lo suficiente para que ella comprendiera que no era simple maldad, era desesperación. Estábamos buscando algo, confesó Emilio. ¿Buscando qué?, preguntó Mariana con suavidad. Gael apretó los puños. Una foto. Mariana se acercó, sin invadir espacio. ¿Una foto de su mamá? Los gemelos levantaron la mirada con ojos vidriosos, sorprendidos de que alguien mencionara a Sofía sin temor. Papá las escondió, susurró Emilio, mordiéndose el labio. Dice que es para protegernos. Pero, nosotros no queremos olvidarla. Mariana sintió un nudo en la garganta. Nadie debería olvidar a quien ama, dijo despacio. Si me dejan, puedo ayudarles a buscarla, pero sin destruir la casa. Los gemelos intercambiaron una mirada, esa forma silenciosa de comunicación que solo los que comparten sangre desde antes de nacer pueden tener. Emilio levantó la barbilla. ¿Y qué ganas tú ayudándonos? Mariana sonrió con honestidad. Tal vez, ganar su confianza. Gael, desconfiado, caminó alrededor de ella como si fuera un pequeño guardia evaluando a un intruso. Nadie quiere ayudarnos, ¿por qué tú sí? Porque ustedes no deberían cargar algo tan pesado solos, respondió. Hubo un silencio profundo. Un silencio que parecía sanar una grieta mínima. Hasta que Gael dio un paso atrás, frunciendo el ceño. Si realmente quieres ayudar, tienes que superar una prueba. Mariana arqueó una ceja. ¿Qué prueba? Emilio señaló el enorme pasillo oscuro que daba hacia el ala cerrada de la casa. Ahí. Donde nadie entra. Rogelio, al escuchar eso, abrió los ojos de par en par. Señor Emilio, eso no es un juego. El señor Altamirano prohibió entrar ahí. No es seguro. Gael sonrió con desafío. Por eso es una prueba. Mariana miró el pasillo. La luz no alcanzaba a iluminarlo completamente. Había algo inquietante en esa zona, un aroma a polvo viejo, a recuerdos sellados. ¿Qué hay ahí? Emilio respondió sin rodeos. El cuarto de mamá. La revelación cayó como un trueno silencioso. Rogelio corrió a cerrar la puerta del cuarto de los niños. Basta, muchachos. No pueden jugar con eso. Gael cruzó los brazos. No es un juego. Ella dijo que quería ayudarnos. Eso no significa que deba meterse donde no le corresponde, advirtió el mayordomo, claramente nervioso. Mariana observó a los niños. ¿Por qué quieren que yo entre al cuarto de su madre? Emilio bajó la voz, como si dijera un secreto peligroso. Porque hay algo ahí que nadie entiende. Y, mamá no permitiría que una persona mala entrara. Si entras y no pasa nada, sabremos que no eres como las otras. Gael añadió. Todas las niñeras gritaron antes de llegar a la puerta. El estómago de Mariana se contrajo. ¿Gritaron? ¿Por qué? Emilio fijó sus ojos brillantes en ella. Porque escucharon cosas. Rogelio tragó saliva. Señorita Beltrán, de verdad, no tiene obligación de... Pero Mariana lo interrumpió. Está bien. Quiero ver ese cuarto. Los gemelos abrieron los ojos, sorprendidos de que ella aceptara tan rápido. Rogelio intentó impedirlo, pero los niños ya corrían hacia el pasillo oscuro. Mariana los siguió, con el corazón acelerado. El aire se hacía más frío conforme avanzaban. Cada paso parecía provocar un eco suave, como si las paredes respiraran. Gael se detuvo frente a una puerta blanca, la única del pasillo. La pintura estaba descascarada, como si el tiempo la hubiera castigado con dureza. Es esta, dijo con un hilo de voz. Emilio dio un paso atrás. No podemos entrar. Papá dijo que ahí es donde mamá sigue viva. Mariana sintió un estremecimiento. ¿Qué quieren decir con eso? Que nadie pudo sacar sus cosas,
respondió Gael. Papá no dejó. Pero, hay ruido, a veces. Pasos. Y, una música. La misma que mamá cantaba antes de dormir. Mariana acercó la mano al pomo. Rogelio llegó corriendo detrás. No lo haga, señorita. Los niños, están confundidos, ellos, ven cosas donde no hay nada. Pero Mariana ya había tomado una decisión. Sabía que, para conectar con esos niños, debía ir más allá de lo permitido. Más allá de su propio miedo. Giró el pomo. La puerta no se movió. Intentó de nuevo. Nada. Está con seguro, dijo Rogelio, casi aliviado. Gael negó con la cabeza. No lo está. Nadie la cerró. Papá no la cerraba. Solo, no se abre para cualquiera. Mariana tomó una respiración profunda. Y empujó. La puerta se abrió con un crujido lento y doloroso. El aire que salió de la habitación era frío, casi gélido. Y traía un aroma suave, como lavanda vieja. Los gemelos quedaron congelados, con los ojos muy abiertos. ¿La abriste?, murmuró Emilio. Nadie pudo abrirla desde que mamá murió. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Por qué no? Gael respondió con voz quebrada. ¿Por qué? La puerta decidía. El interior del cuarto estaba intacto, como si el tiempo hubiera sido detenido por manos invisibles. Una cama perfectamente tendida. Un tocador con perfumes alineados. Un ventanal cubierto por cortinas blancas que apenas dejaban entrar un rayo de luz. Y sobre el buró, una cajita musical de madera tallada. Mariana dio un paso dentro, y la cajita se abrió sola. Una melodía suave, triste y hermosa comenzó a llenar el cuarto. Los gemelos se aferraron de inmediato a la mano del otro. Rogelio retrocedió con miedo genuino. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Es la música que su madre cantaba? Emilio asintió. Ella la activaba cuando estábamos tristes. Gael añadió. Pero, nadie la toca desde que se fue. La melodía siguió sonando, como si el aire mismo hubiera decidido consolar a los niños. Mariana se acercó lentamente al mueble donde estaba la cajita musical. Sus dedos temblaban. ¿Quién quiere entrar conmigo? Los niños permanecieron en el marco de la puerta, paralizados. No podemos, susurró Emilio. Mamá no nos deja, explicó Gael. Mariana tragó saliva. ¿Cómo que no les deja? Los gemelos dijeron al mismo tiempo. Porque siempre se apaga la luz cuando intentamos entrar. En ese exacto momento, la lámpara del techo parpadeó. 1, 2, 3 veces. Y luego se apagó por completo. El cuarto quedó sumido en penumbra. Mariana sintió como el aire se volvía más denso. Los gemelos gritaron su nombre. Mariana. Sal. Sal ahora. Rogelio corrió hacia el interruptor, pero no lograba encender nada. Una sombra se movió en el rincón, o eso creyó ella. Algo, un movimiento sutil, como el vestido de una mujer flotando en la oscuridad. El corazón de Mariana golpeó contra su pecho. ¿Mamá?, susurró Gael, temblando. La melodía de la cajita musical se fue haciendo más lenta, más grave, como si algo invisible estuviera cambiando el ritmo. Mariana sintió un impulso extraño. Una mezcla de miedo y determinación. Dio un paso más dentro del cuarto. Y algo rozó su brazo. Su respiración se cortó. No era viento. No era imaginación. Era una caricia suave. Como la mano de una mujer. Mariana retrocedió un paso, con la piel erizada. Y la luz volvió de golpe. Emilio y Gael estaban llorando. Rogelio parecía a punto de desmayarse. La cajita musical se cerró sola. Mariana salió del cuarto y cerró la puerta detrás de sí, con un temblor que no logró ocultar. Los gemelos se lanzaron a abrazarla, sorprendiendo a todos. «No te fuiste», sollozó Emilio. «Nadie había entrado sin correr», añadió Gael. Mariana les acarició el cabello, aún con el corazón acelerado. «Estoy aquí», susurró. «Y no voy a irme». Los niños, por primera vez en mucho tiempo, creyeron en alguien. Y esa simple verdad cambiaría o rumbo de todo que acontecería en las próximas horas. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que tocó a Mariana dentro del cuarto de Sofía? Deja tu like, suscríbete y comenta desde donde ves este video. La noche cayó sobre la mansión Altamirano con un silencio espeso, casi pesado, como si el aire mismo estuviera atento a cada latido, a cada respiración. Después de la experiencia en el cuarto de Sofía, algo había cambiado. Los pasillos parecían más largos. Las luces, más frías.
y los murmullos del viento entre las ventanas creaban una sensación de compañía indeseada. Mariana no podía dejar de pensar en aquella caricia. Ese roce suave que no pudo explicar. ¿Y la melodía de la cajita musical? ¿Por qué se activó sola? ¿Por qué pareció responder a la presencia de los niños? ¿Era posible que la casa guardara algo más que recuerdos? Pero no tenía tiempo para asustarse. Los gemelos no querían dormir solos esa noche. Cuando llegó la hora de acostarlos, los niños ya estaban bañados, con sus pijamas de algodón y el pelo húmedo formando pequeños rizos brillantes. Sin embargo, sus ojos reflejaban un miedo profundo, uno que no se podía esconder detrás de ninguna travesura. ¿Te quedarás hasta que durmamos?, preguntó Gael desde su cama. No nos dejes, añadió Emilio. Si te vas, la casa hace ruidos. Mariana los tapó cuidadosamente, uno por uno. Estoy aquí. No me voy hasta que se duerman. Emilio la observó con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Tú crees que mamá todavía está aquí? Mariana tragó con dificultad. Creo que el amor no desaparece. Aunque las personas ya no estén, lo que sienten se queda en algún lugar. Gael miró hacia la ventana, nervioso. A veces escuchamos pasos en el pasillo, como los suyos. Y una voz, susurró Emilio. Pero nadie nos cree. Mariana acarició sus cabecitas. Yo les creo. Los gemelos intercambiaron una mirada. Parecían aliviados, pero también expectantes. Como si estuvieran esperando que ella dijera algo más, algo que confirmara un presentimiento que tenían desde hacía tiempo. Cuando sus respiraciones se volvieron más profundas, Mariana se levantó con suavidad. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, una voz pequeña la detuvo. Mariana, era Gael, apenas despierto. Si escuchas a mamá, dile que no la olvidamos. La empleada sintió un nudo en la garganta. Lo haré, prometió. Cerró la puerta despacio. El pasillo estaba casi a oscuras, iluminado solo por la luz tenue de las lámparas de pared. Rogelio la esperaba al final, con expresión grave. Señorita Beltrán, dijo en voz baja, el señor Altamirano quiere verla en la biblioteca. Mariana sintió una mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿A esta hora? Es urgente. La joven caminó en silencio junto al mayordomo. Podía sentir la tensión en los movimientos del hombre. Parecía preocupado y cansado. Rogelio, comenzó ella, dudando. ¿Qué pasó realmente con la señora Sofía? El mayordomo se detuvo. Su rostro se endureció. No me corresponde hablar de eso. ¿Fue un accidente? Silencio. ¿Ella estaba enferma?, insistió Mariana. Señorita, Rogelio respiró hondo. Algunas heridas no se deben abrir. Ni siquiera con buenas intenciones. Y siguió caminando, dejándola con más preguntas que respuestas. La biblioteca estaba iluminada por una lámpara de pie y el brillo rojizo de la chimenea. Esteban Altamirano estaba de pie junto al ventanal, mirando la oscuridad exterior como si buscara algo en ella. Su figura imponente, de hombros amplios y traje perfectamente ajustado, parecía más frágil bajo esa luz triste. Buenas noches, señor Altamirano, saludó Mariana con cautela. Él no respondió de inmediato. Rogelio me contó que los niños tuvieron un episodio. Y que usted estuvo involucrada. Mariana sintió un ligero escalofrío. Solo intenté ayudarlos. Esteban se giró lentamente. Sus ojos oscuros, fatigados, tenían una intensidad abrumadora. Mis hijos no son fáciles. Y no deberían cargar con recuerdos que ya no pueden manejar. Con respeto, señor, dijo Mariana. Ellos no están haciendo travesuras. Están sufriendo. Esteban apretó la mandíbula. Lo sé, susurró, con un dolor que no intentó ocultar. Pero no sé cómo ayudarlos. Nadie sabe. Mariana dio un paso adelante. Tal vez la casa esté llena de recuerdos, pero ellos solo quieren una cosa, sentir que su madre no ha sido borrada. Esteban cerró los ojos un instante, como si esa frase le hubiera atravesado el alma. El cuarto de Sofía está cerrado por una razón, dijo. No quiero que los niños se obsesionen con lo que ya no volverá. La joven respiró profundo. Entré al cuarto, señor. El silencio fue inmediato. Pesado. Peligroso. ¿Entró?, repitió él, con incredulidad. La puerta se abrió para mí, explicó. Y los niños dijeron que eso nunca había pasado. Esteban dio un paso hacia ella, con los ojos muy abiertos. ¿La caja musical se activó? Mariana se estremeció. Sí. El empresario se pasó una mano por el rostro.
Parecía estar luchando con algo interno, algo que llevaba tiempo escondido. ¿Los niños la escucharon?, preguntó con urgencia. Todos la escuchamos. Esteban se apartó, corriendo una mano por su cabello. En su rostro había miedo. No preocupación, miedo real. Señor Altamirano, preguntó Mariana, inquieta, ¿qué sucede en esa habitación? Él no respondió. Solo caminó hacia un mueble antiguo, abrió un cajón y sacó un pequeño sobrecerrado, amarillento por el tiempo. Lo sostuvo entre los dedos un instante antes de ofrecerlo a Mariana. Esto, apareció en la mesita del cuarto pocos días después de que Sofía muriera, dijo. No estaba antes. Nadie lo puso ahí. Nadie entró al cuarto. Y nadie ha podido abrir la puerta desde entonces. Mariana sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Y qué dice la carta?, preguntó, casi en un susurro. Esteban negó con la cabeza. Nunca pude leerla. No puedo abrirla. He intentado, todo. Mariana se sorprendió. ¿No se abre? Está sellada, explicó. Como si estuviera, pegada por dentro. Ella tomó el sobre con cuidado. Era ligero, casi vacío, pero el papel vibraba levemente entre sus dedos, como si respondiera a su toque. Esteban observó ese detalle con inquietud. Eso nunca pasó antes. Señor, dijo Mariana, con un leve temblor. ¿Cree que Sofía quería decir algo? Él se dejó caer en un sillón, derrotado. No sé qué creer. Solo sé que desde que ella se fue, la casa ya no es la misma. Mariana lo miró sin juzgar. Los niños sienten su presencia, señor. No de forma peligrosa, sino como un vacío que no saben llenar. Esteban inhaló profundamente. Si usted puede, si realmente puede ayudarlos, hágalo. No sé cuánto más pueden soportar. Ni ellos, ni yo. Mariana asintió. Haré todo lo que pueda. Pero mientras guardaba el sobre en la mano, sintió un pequeño tirón. Una vibración casi imperceptible. Como si algo dentro, despertara al tocarla. Esa noche, cuando regresó a su cuarto de servicio, Mariana cerró la puerta con llave. Encendió la lámpara. Y colocó el sobre la mesa. El silencio era tan profundo que hasta su respiración parecía un ruido indebido. ¿Qué eres?, susurró al sobre. Tomó un abrecartas y comenzó a deslizarlo por el borde, intentando romper el sello. Nada. Forzó un poco más. El papel no cedía. Intentó con las uñas. Nada. Fue hasta el baño, mojó un algodón y lo aplicó en el sello, con la intención de ablandarlo. Nada. Era como si estuviera sellado, desde dentro. Suspiró, frustrada. ¿Por qué a mí?, preguntó en voz baja. En ese momento, el viento sopló contra la ventana. Se encendió y apagó la lámpara 2 veces. ¿Y cuando volvió la luz? El sobre estaba ligeramente abierto. Mariana se quedó inmóvil. Temblando, abrió el sello por completo y sacó una hoja. Había una sola frase. Escrita con tinta azul. En una caligrafía elegante, femenina. Que parecía temblar. Una frase que heló la sangre de Mariana. Cuiden a mis hijos. No confíen en nadie dentro de esta casa. Mariana retrocedió, horrorizada. ¿Quién escribió eso? ¿Sofía? ¿O alguien que aún estaba allí? En ese instante, la puerta de su cuarto sonó. Un golpe seco. Uno solo. Mariana se quedó en silencio absoluto. Otro golpe. Y una voz del otro lado, muy suave, demasiado suave. Mariana, ¿estás despierta? Era Emilio. Necesitamos tu ayuda. La joven guardó la carta contra su pecho, respiró hondo y abrió la puerta. Los gemelos estaban allí. Pálidos. Temblando. Con los ojos llenos de lágrimas. Vimos a mamá, dijo Gael, con voz quebrada. Y quiere hablar contigo. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que Sofía intenta advertir desde su carta? Deja tu like, suscríbete y comenta desde donde ves este video. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el cielo de Ciudad de México presintiera que algo importante estaba a punto de revelarse dentro de la mansión Altamirano. Los corredores estaban extrañamente silenciosos, los empleados caminaban con cautela y, por algún motivo que nadie mencionaba en voz alta, todos parecían evitar cruzar la mirada con Mariana. Ella despertó antes del alba, inquieta, con la sensación de que los gemelos no habían llorado esa noche porque algo había cambiado en ellos, o alrededor de ellos. Se vistió con rapidez, bajó las escaleras y encontró al mayordomo, don Rogelio, revisando unos documentos en el comedor principal. El hombre levantó la vista, sorprendido al verla tan temprano.
Señorita Mariana, dijo con un tono suave, aunque sus ojos ocultaban preocupación. ¿Durmió bien? Ella dudó antes de responder. No exactamente. Su mente había repasado una y otra vez el momento final del día anterior, el abrazo inesperado de Emilio, el silencio de Gael, la forma en que ambos niños la miraron como si estuvieran, pidiendo ayuda. Estoy bien, don Rogelio, respondió ella. ¿Los niños siguen dormidos? Sí. Por primera vez en mucho tiempo, no han hecho ni un ruido durante la noche. El mayordomo sonrió, pero esa sonrisa se desvaneció rápido. Mariana lo notó. Algo le estaba ocultando. Don Rogelio, dijo ella, recogiendo valor. Usted lleva muchos años aquí. Necesito que sea sincero conmigo. ¿Qué les pasó realmente a los niños? El hombre dejó los papeles sobre la mesa con un suspiro profundo. Caminó hasta la ventana, observó los jardines y dijo en voz baja. Hay cosas, señorita, que ni el dinero del patrón puede borrar. Mariana sintió un escalofrío bajar por su espalda. Los gemelos no siempre fueron así, continuó él. Cuando la señora Sofía estaba viva, eran niños dulces, tranquilos, felices. Pero después del accidente, cambiaron de formas que nadie pudo entender. ¿Accidente?, preguntó Mariana. ¿Fue un accidente de verdad? El mayordomo apretó los labios. Esa reacción encendió aún más las sospechas de Mariana. Fue lo que se dijo en los periódicos, respondió con evasivas. Pero dentro de la casa, siempre hubo dudas. Mariana estaba por insistir cuando escucharon pasos rápidos bajando las escaleras. Era Emilio, todavía en pijama, con los ojos abiertos de par en par. Mariana, dijo el niño con voz temblorosa. Mi hermano no despierta. El corazón de Mariana se detuvo. Ella y don Rogelio corrieron escaleras arriba, siguiendo al pequeño hasta la habitación de los gemelos. Gael estaba sentado en la cama, pero no reaccionaba. Tenía la mirada perdida, fija en la pared, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. No parpadeaba. No hablaba. No respondía cuando Mariana lo tocó suavemente en el hombro. Gael, cariño, susurró ella. Estoy aquí. ¿Qué ocurre? El niño se estremeció como si hubiera vuelto de un mundo lejano. Luego giró lentamente la cabeza hacia ella. Y sus ojos, antes traviesos o llenos de rabia, ahora estaban vacíos. Él vino anoche, dijo Gael. ¿Quién?, preguntó Mariana con un nudo en la garganta. Gael señaló la puerta del armario. Emilio se abrazó a Mariana, temblando. El hombre del abrigo negro, susurró el pequeño. Ese que mamá dijo que nunca dejáramos entrar. La sangre de Mariana se heló. Ella tragó saliva, intentando controlar su respiración. Mientras, don Rogelio se persignó discretamente, sin darse cuenta de que Mariana lo miraba. Eso no puede ser, susurró él. Esa historia no. ¿Qué historia?, insistió Mariana. El mayordomo tardó en responder. Finalmente, dijo con voz rota. Sofía, la señora, decía que un hombre la seguía. Un hombre que nadie más veía. El silencio cayó como un peso insoportable. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Esteban Altamirano entró, impecable como siempre, pero con una expresión cansada y los ojos hinchados. ¿Qué está pasando?, demandó. Mariana respiró hondo. No podía callar más. Señor Altamirano, sus hijos están aterrorizados. Necesitamos hablar sobre lo que realmente ocurrió con su esposa. Esteban se quedó frío. Los niños lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza. El hombre no dijo nada durante varios segundos que parecieron eternos. Luego, con la voz más baja que Mariana jamás le había escuchado, murmuró. Hay cosas que jamás debieron salir a la luz. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que significa el hombre del abrigo negro para Gael y Emilio? Si te está atrapando, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde estás viendo este video. El silencio que siguió a la frase de Esteban fue tan profundo que incluso los gemelos dejaron de moverse. Las cortinas se mecían suavemente con la brisa que entraba desde el balcón, pero dentro de la habitación el ambiente estaba estancado, denso, casi irrespirable. Mariana sintió que cada segundo se estiraba como si el tiempo dudara en avanzar. Esteban cerró la puerta detrás de él y apoyó la espalda contra ella, como si necesitara sostenerse para no derrumbarse. Luego pasó una mano por su rostro, cansado, vencido, como un hombre que había estado luchando contra algo invisible durante demasiado tiempo. No deberíamos hablar de esto frente a los niños, murmuró. Pero ellos ya están envueltos en esto,
respondió Mariana con valentía. Ocultarlo no los ha protegido. Esteban la miró, sorprendido por una firmeza que no esperaba encontrar en una mujer recién llegada. Sus ojos, sin embargo, no mostraban enojo, eran ojos de alguien que cargaba una culpa que lo consumía desde hace años. Don Rogelio, al ver la tensión, se acercó a los gemelos y los abrazó delicadamente. Vamos a bajar, muchachitos. Necesitan desayunar. Gael no protestó. Emilio tampoco. Ambos bajaron la mirada, obedientes, como si la presencia de su padre les recordara algo doloroso. Cuando el mayordomo los condujo fuera de la habitación, Mariana dio un paso adelante. Señor Altamirano, dijo en voz baja. Ellos nombraron a un hombre. El hombre del abrigo negro. Dijeron que su madre les habló de él antes de morir. Esteban se tensó por completo. Como si esa frase hubiera abierto una herida profunda que jamás sanó. Lo sé, respondió al fin, con la voz apenas audible. Sofía hablaba de él antes del accidente. Mariana esperó. No lo presionó, lo dejó respirar, lo dejó reunir fuerzas. Y él, quizás por primera vez en años, permitió que alguien entrara en ese lugar oscuro donde guardaba lo que nunca quiso compartir. Mi esposa cambió meses antes de morir, confesó. Al principio pensé que era estrés. Luego pensé que era depresión posparto tardía. Pero no, algo más estaba pasando. Se acercó a la ventana, abrió ligeramente las cortinas y miró hacia los jardines, como si buscara allí un fantasma del pasado. Sofía decía que un hombre la seguía a todas partes. Alto, delgado, con un abrigo negro. Decía que lo veía parado en la esquina cuando iba por los niños a la escuela. Que lo encontraba frente al ascensor de nuestro edificio. Que aparecía en las tiendas donde entraba. Siempre callado. Siempre observando. Mariana sintió un escalofrío. ¿Usted lo vio alguna vez? Esteban negó suavemente con la cabeza. Jamás. Pensé que su mente le estaba jugando malas pasadas. Incluso la acompañé a ver médicos, psicólogos. Nada. Todos decían que estaba estresada. Pero yo sabía que no era solo eso. Ella tenía miedo. Un miedo real. Mariana unió las manos frente a su pecho, inquieta. ¿Y qué tiene que ver esto con los niños? Esteban cerró los ojos, como si esa pregunta le doliera. Porque Sofía juraba que el hombre no iba detrás de ella, sino de Gael y Emilio. Mariana sintió que el piso temblaba bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Por qué los niños? Esteban tragó saliva. Ella decía que el hombre quería llevárselos. Que los seguía desde recién nacidos. Que siempre estaba cerca, mirando. Que ellos podían sentirlo. Al principio pensé que era paranoia, pero un día, su voz se quebró. Un día encontré a Sofía llorando en el cuarto de los niños, abrazándolos con desesperación, mientras ellos gritaban que había un señor parado en la esquina de la habitación. El aire de la habitación se volvió helado. Mariana dio un paso hacia atrás. ¿Ellos lo vieron, cuando eran más pequeños? Sí. Y exactamente como lo describió Sofía. Un hombre alto, delgado, con un abrigo negro. Siempre mirándolos. Mariana recordó la mirada vacía de Gael aquella mañana. Recordó cómo había señalado el armario. Y la frase, él vino anoche. ¿Usted nunca lo vio? ¿Nunca vio nada extraño? Insistió ella. Esteban negó otra vez. Nunca. Y créame, me esforcé. Revisé cámaras, contraté seguridad privada, cambié cerraduras. Nada. Nadie más veía a ese hombre. Solo ellos tres. Entonces, dijo Mariana lentamente, ocurrió el accidente. El rostro de Esteban se endureció. Sí, susurró. Un auto descontrolado, de madrugada. Sofía salió de la casa sin avisar. Los niños estaban dormidos. Su voz se quebró, yo no pude detenerla. Mariana sintió que faltaba algo. La historia no era suficiente. ¿Usted cree que ella estaba huyendo de ese hombre? Esteban tardó en responder. Parecía debatiéndose entre la lógica y algo que se negaba a admitir. No lo sé. Pero esa noche, dejó una nota. Mariana se quedó inmóvil. ¿Una nota? Esteban asintió y sacó la billetera del bolsillo. Entre tarjetas y documentos, había un papel doblado cuidadosamente, como si llevarlo consigo fuera una forma de no olvidar, o de castigarse. Se lo entregó a Mariana. El papel estaba amarillo en los bordes, desgastado, pero la letra seguía firme. Si algo me pasa, protege a los niños. Él ya está cerca. Mariana sintió un nudo en la garganta. La letra, el temblor en ella, la certeza, todo emanaba miedo real,
no imaginación. ¿Por qué no habló de esto con nadie?, preguntó ella. Porque nadie me creería, respondió Esteban con amargura. Y porque pensé que, si no mencionaba su nombre, su presencia se desvanecería. Mariana guardó silencio. Algo dentro de ella intuía que ese error había permitido que la sombra se quedara allí, rondando la casa, acercándose a los gemelos cada vez que su dolor se intensificaba. Mientras procesaban todo eso, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió ligeramente y apareció la cocinera, doña Carmina, con el rostro pálido como un papel. Señor, dijo. Necesita venir a la cocina. Es urgente. Esteban frunció el ceño. ¿Qué ocurre? La mujer miró a Mariana con temor. Los niños dejaron algo en la mesa. Usted debe verlo. Todos se apresuraron hacia la cocina. Al entrar, Mariana vio a los gemelos sentados a la mesa, en silencio, con las manos entrelazadas. No estaban llorando, pero parecía que habían vivido algo que los dejó sin voz. Sobre la mesa había un dibujo hecho con crayones. Un hombre alto, muy delgado, con un abrigo negro. Detrás de él, dos sombras pequeñas con forma de niños. Y, al pie del dibujo, escrito con la letra temblorosa de Gael, decía: Él dice que pronto vendrá por nosotros. El corazón de Esteban pareció detenerse. Mariana sintió que la sangre se le helaba. Don Rogelio se persignó, doña Carmina soltó un grito ahogado. Los gemelos no levantaron la vista. Fue Emilio quien finalmente rompió el silencio. Mariana, susurró, ¿tú vas a quedarte con nosotros, aunque él venga? Mariana no sabía qué responder. Todo su cuerpo quería protegerlos. Pero también sabía que algo horrible se estaba acercando. Algo que no podía explicar. Aún así, se inclinó delante de ellos, tomó sus pequeñas manos y dijo con una voz que no sabía de dónde había salido: No voy a dejarlos solos. Pase lo que pase. Y aunque lo dijo con valentía, por primera vez desde que llegó a esa casa, Mariana sintió verdadero miedo. No por ella, sino porque entendió que la sombra que acechaba a esos niños no era humana. ¿Qué crees que es realmente el hombre del abrigo negro? ¿Una presencia real? ¿Un recuerdo? ¿Algo más oscuro? Si te está atrapando esta historia, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde la estás viendo. La tensión dentro de la mansión Altamirano era tan densa que incluso el aire parecía resistirse a moverse. Después del hallazgo del dibujo en la cocina, todos permanecieron en silencio, como si hablar demasiado fuerte pudiera invocar aquello que los niños temían. Esteban caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido, el rostro pálido, y las manos temblorosas. Gael y Emilio se aferraban a Mariana como si ella fuera su único refugio en un mundo que se desmoronaba. La joven empleada respiró hondo. Algo dentro de ella sabía que no podía seguir actuando como si se tratara solo de un problema emocional. Había una sensación extraña en la casa, una presencia sutil, casi imperceptible, pero insistente, como si un susurro la siguiera desde que amaneció. Sin embargo, se negó a retroceder. Había prometido a los niños que no los dejaría solos. Don Rogelio, intentando recuperar la calma, ofreció prepararte para todos. Esteban aceptó, pero no logró quedarse quieto. Su angustia crecía a cada minuto. Los doctores dijeron que era imaginación, murmuró, casi para sí mismo. Los psicólogos insistieron en que Sofía estaba estresada. ¿Cómo pude no ver que era más que eso? Mariana lo miró con compasión, pero no lo interrumpió. Sabía que él estaba luchando contra fantasmas más grandes que cualquier explicación racional. Mientras tanto, Gael no había soltado el dibujo. Sus pequeños dedos apretaban el papel como si al hacerlo pudiera evitar que la figura saliera de él. Su hermano gemelo, más inquieto, miraba hacia la puerta cada pocos segundos, como si esperara que algo o alguien cruzara el umbral. ¿Siempre lo ven?, preguntó Mariana suavemente. Gael la miró. Sus ojos, usualmente brillantes, tenían un matiz apagado. Solo cuando tiene hambre, susurró. La joven sintió un estremecimiento profundo, uno que no podía atribuir únicamente al miedo. Había algo en aquel comentario que le pareció real. Demasiado real para un niño de 6 años. ¿Hambre de qué?, preguntó. Gael abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un ruido sordo resonó desde el piso superior. Como si alguien hubiera empujado un mueble. O arrastrado algo pesado. La cocinera, doña Carmina, dejó caer la taza que tenía en las manos, y el sonido del cristal rompiéndose hizo a todos estremecerse. Eso vino del cuarto de la señora, murmuró. ¿Quién está allí?
Esteban apretó los dientes. Nadie debería estar allí. La habitación de Sofía permanece cerrada desde que ella se fue. Los ojos de todos se dirigieron hacia las escaleras, que ahora parecían más oscuras que antes. Un frío extraño recorrió el pasillo. Mariana tragó saliva, pero dio un paso al frente. Debemos ver qué ocurre. Esteban la detuvo sujetándole el brazo. No. Yo iré primero. La tensión era palpable. Subieron las escaleras con precaución, uno detrás de otro. Los gemelos se quedaron abajo, cerca del mayordomo y la cocinera, aunque miraban a Mariana con desesperación. Cuando llegaron al segundo piso, la casa entera parecía contener el aliento. Las luces parpadeaban ligeramente. No había viento. No había movimiento. Solo un silencio espeso, casi antinatural. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta. Eso es imposible, murmuró Esteban. Yo mismo la cerré con llave. Mariana sintió algo frío detrás de la nuca. Un presentimiento. Una advertencia. Aún así, empujó suavemente la puerta. La habitación estaba intacta, como congelada en el tiempo. Las ropas de Sofía seguían dobladas en la silla, su perfume todavía impregnaba el aire, y la fotografía de su boda con Esteban permanecía sobre la cómoda. Pero algo había cambiado. Las cortinas estaban rasgadas. Como si algo las hubiera jalado con fuerza. Esteban llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Esto no puede estar pasando. Mariana se agachó para examinar el suelo. Allí, junto al balcón, había marcas recientes. Como huellas. Pero no parecían de un adulto. Eran demasiado delgadas, demasiado largas. Demasiado frías. Señor Altamirano, dijo ella lentamente. Creo que ya no podemos negar lo que está ocurriendo aquí. Él apretó los puños, desesperado. No puede ser. Esto no existe. No existe. Mariana lo miró fijamente. Entonces, explíqueme cómo se abrió esta puerta y quién dejó estas marcas. Antes de que él pudiera responder, algo los hizo detenerse. Un susurro. Detrás de la puerta del armario. Mariana sintió como sus piernas querían retroceder, pero su pecho avanzó. Ese susurro no era un ruido normal. Era un murmullo de palabras que no se entendían, como si provinieran de una voz ahogada, distante, pero cada vez más cercana. ¿Oye eso?, preguntó ella. Esteban no respondió. Su rostro estaba blanco como el mármol. Mariana se acercó al armario. Los susurros aumentaron. Ahora eran más claros. Más insistentes. Como si alguien suplicara, o exigiera algo. Extendió la mano hacia la manija. Pero antes de tocarla, escuchó otra voz. No lo abras, susurró Gael desde la puerta del cuarto. Mariana giró bruscamente. No lo había escuchado subir. Tampoco a Emilio, que estaba detrás de él, sujetando su camita de peluche. ¿Qué hacen aquí?, preguntó ella, asustada. Gael no respondió. Sus ojos estaban fijos en el armario. Él está ahí, dijo con voz temblorosa. No quiere que lo mires. Solo quiere que lo escuchemos. Esteban retrocedió, como si las palabras del niño lo hubieran golpeado físicamente. Basta. Esto tiene que parar. Pero en ese instante, el armario vibró. No fue un movimiento grande, pero sí lo suficiente para que todos lo vieran. El susurro se transformó en un sonido más claro. Algo parecido a una risa, pero no humana. Mariana sintió un impulso visceral, tomar a los niños y sacarlos de ahí. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ellos y los abrazó, rodeándolos con los brazos. Vamos, dijo con firmeza. No nos quedamos más en este cuarto. Esteban seguía paralizado, pero Mariana lo miró fijamente. Señor Altamirano, muévase. Sus hijos necesitan salir de aquí. Eso finalmente lo sacudió. Bajaron las escaleras rápido, casi corriendo. Don Rogelio y doña Carmina se alarmaron al ver sus rostros. ¿Qué pasó allá arriba?, preguntó el mayordomo. Esteban no pudo responder. Se sentó en la sala, con las manos temblando. Gael y Emilio se aferraron a Mariana, enterrando sus caritas en su pecho. No quiere que estemos juntos, susurró Gael, sin levantar la mirada. Él dice que cuando mamá murió quedó incompleto. Y quiere llevarnos a todos para completarse. Mariana lo miró horrorizada. ¿Qué significa eso, Gael? El niño respiró hondo. Que no debemos dormir esta noche. Porque él vendrá. La casa entera se quedó en silencio. Mariana sintió que el miedo era real. Demasiado real. Pero al mismo tiempo, algo se encendió dentro de ella.
Una fuerza que no sabía que tenía. Y supo que no dejaría que ese hombre, ser, sombra, lo que fuera, tocara a esos niños. Aunque eso significara enfrentarlo. ¿Qué crees que se esconde detrás del armario? ¿Una presencia que busca a los gemelos, o algo que quedó atrapado tras la muerte de Sofía? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde estás viendo este video. La tarde cayó sobre la mansión Altamirano con una lentitud inquietante, como si el sol mismo dudara en retirarse y dejar la casa envuelta en la oscuridad. El viento se volvió más helado, más áspero, cargando un murmullo sutil que parecía colarse por cada rendija. Y dentro de la casa, todos caminaban con pasos cautelosos, como si un solo ruido pudiera despertar algo que estaba esperando el momento exacto para manifestarse. Mariana no se separó de los gemelos desde que bajaron del segundo piso. Gael y Emilio permanecían pegados a ella, vigilando cada sombra, cada movimiento detrás de los pasillos, cada reflejo extraño en los ventanales. En sus ojos había una mezcla de agotamiento y miedo profundo, uno tan poderoso que parecía demasiado grande para niños de apenas 6 años. Esteban intentó mantener una postura firme, pero su rostro decía lo contrario. Cada vez que el piso crujía, él giraba la cabeza bruscamente. Cada vez que el viento golpeaba las ventanas, sus manos se tensaban. Y don Rogelio, fiel como siempre, permanecía cerca, como un guardián dispuesto a protegerlos aunque no entendiera qué demonios estaba ocurriendo en su propia casa. A las 8 de la noche, todos se reunieron en la sala principal, la única habitación donde podían encender varias lámparas sin que las sombras se acumularan en las esquinas. Doña Carmina había preparado chocolate caliente para los niños y café para los adultos, aunque ninguno tenía realmente hambre. Mariana rompió el silencio. Gael, Emilio, quiero que me digan la verdad. ¿Él viene todas las noches? Los niños se miraron entre sí. Sus manos pequeñas se apretaron con fuerza. No todas, susurró Emilio. Solo cuando mamá llora. Mariana se congeló. Esteban también. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó el padre con la voz rota. Gael, con los ojos vidriosos, lo explicó con un hilo de voz. En la noche, escuchamos a mamá llorar en el pasillo, pero no la vemos. Y cuando ella llora, él aparece. Mariana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como un hilo de hielo. ¿La escuchan aquí? ¿En esta casa? Ambos asintieron. ¿Qué dice ella? Preguntó Mariana temblando. Que no quiso dejarlo entrar, dijo Emilio. Y que ahora quiere llevarnos para estar con ella. Esteban se levantó de golpe, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Eso no es verdad. Sofía jamás haría algo así. Ella los amaba más que a su vida. Los gemelos, sobresaltados, se encogieron. Mariana lo miró con severidad. No les grite. Ellos no inventan esto. Usted lo sabe. Esteban apretó los labios, derrotado. Tenía el rostro hundido en sombras, la culpa clavada en sus ojos. Sabía que no podía rebatir lo que sus hijos habían dicho. No en esa casa. No esa noche. De pronto, la luz de la sala parpadeó. Una vez. Luego otra. Y otra. Hasta que quedó estable, pero más tenue que antes. Doña Carmina llevó la mano al pecho. Esto no me gusta nada, señor. No es la electricidad, murmuró don Rogelio. Es algo más. Emilio se aferró con más fuerza a Mariana. Ya viene, susurró. La joven sintió que el corazón se le detenía por un instante. Gael señaló la escalera. Él está arriba. Esteban giró violentamente hacia el segundo piso, pero no vio nada. Sin embargo, Mariana sí sintió algo. Un cambio repentino en la temperatura. Un olor metálico, como a hierro húmedo. Y un susurro casi imperceptible, un murmullo grave, lento, que descendía desde el pasillo superior. La joven tragó saliva, pero no retrocedió. Todos juntos, dijo en voz baja. Nadie se separa. Pase lo que pase. Los gemelos asintieron sin dudar. La casa crujió. Una puerta se cerró en el segundo piso. Luego otra. Y una más. Como si alguien estuviera caminando por el corredor, probando cada habitación. Las luces volvieron a parpadear. Esteban respiraba agitadamente. Era un hombre acostumbrado al control, al poder, al dominio. Pero frente a aquello, frente a lo desconocido que se deslizaba sobre la madera del piso superior, estaba completamente vulnerable. Tenemos que salir de la casa, dijo de repente. Ahora mismo. Pero Gael negó con fuerza. No podemos salir, susurró. Él nos dijo que si salimos ahora, mamá se queda sola ahí arriba.
El silencio que siguió fue casi insoportable. Esteban cayó de rodillas delante de sus hijos. Hijos, ella ya no está, ella se fue, su voz se quebró, rota en 1000 pedazos. Lo que escuchan no puede ser ella. Pero si es ella, insistió Emilio. Su voz es igual. Su llanto es igual. Ella nos llama, nos dice nuestros nombres. Mariana sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. No sabía si era miedo, desesperación, o empatía por esos niños que habían perdido demasiado. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en el piso superior. Un golpe seco. Como si algo hubiera caído al suelo. O alguien. Don Rogelio se levantó de inmediato. Voy a ver qué pasó. No. Gritó Mariana, instintivamente. Todos la miraron. Ella respiró hondo. Si subimos, subimos todos. Nadie se queda abajo. Gael se aferró a ella. No vayan, pidió. Él está ahí. La luz se apagó por completo. La sala quedó a oscuras. Hubo un segundo de silencio absoluto. Y entonces, una respiración. Pesada. Profunda. Justo detrás de ellos. Mariana sintió el terror más puro. No se atrevió a girar. Sabía que si lo hacía, vería algo que tal vez no podría soportar. Pero los niños sí lo hicieron. Y Gael soltó un grito agudo. Está aquí. Las luces volvieron de golpe, casi cegadoras, y lo que vieron no fue una figura completa ni una sombra definida, sino un destello oscuro que se desvaneció al instante, como si hubiera sido absorbido por las paredes. Pero el aire había cambiado. Olía a humedad vieja. A perfume marchito. A un recuerdo doloroso. Emilio empezó a llorar. Mamá estaba con él, sollozó. La escuché. Dijo que no podía detenerlo. Mariana sintió que el corazón se le partía en dos. Esteban estaba en shock. Doña Carmina temblaba sin control. Y don Rogelio, empapado en sudor, murmuró una oración antigua que parecía salir de lo más profundo de su memoria. Mariana se obligó a recuperar el control. Escúchenme todos, dijo con una firmeza que no sabía que tenía. No vamos a perder a estos niños. No esta noche. No a nadie más. Pase lo que pase, nos quedamos juntos. Gael levantó la mirada, lágrimas cayendo por sus mejillas. Mariana, si él baja, ¿tú nos vas a proteger? Ella lo abrazó. Con mi vida. Los gemelos se aferraron a ella como si fuera su único ancla. Y entonces, desde el segundo piso, una puerta volvió a cerrarse. Más fuerte. Más cerca. Una voz femenina, un susurro quebrado, angustiado, descendió por las escaleras. Sofía. Llorando. Llamando a sus hijos. Y sobre ese llanto, una respiración masculina, fría, lenta. Como si la noche apenas estuviera comenzando. ¿Crees que Sofía intenta proteger a los gemelos, o que ya no es ella quien los llama? Si esta historia te mantiene atrapado, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde estás viendo este video. La noche había caído sobre la mansión Altamirano con un peso extraño, casi líquido, como si el aire estuviera impregnado de algo que nadie quería nombrar. Las lámparas de los pasillos proyectaban sombras alargadas que se movían con cada ráfaga de viento que entraba por las ventanas entreabiertas. Y en el corazón de la casa, Mariana avanzaba en silencio, guiada únicamente por la inquietud que se aferraba a su pecho desde la tarde. Había tratado de ignorarlo, la incomodidad en los ojos de Emilio cuando mencionó a su madre, el temblor imperceptible en la voz de Gael, las notas de la psicóloga llenas de advertencias, y, sobre todo, la confesión que el profesor le había dicho unas horas antes, cuando fue a recoger los cuadernos de los niños. Ellos no reaccionan como otros niños en duelo. Hay algo más, algo que no quieren o no pueden decir. Mariana subía las escaleras lentamente, observando las puertas cerradas del corredor principal. Cada habitación guardaba un pedazo del pasado, y la casa entera parecía contener la respiración, como si temiera revelar demasiado. Cuando llegó frente al cuarto de los gemelos, se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Un hilo de luz cálida escapaba hacia el pasillo. Y entre ese resplandor tenue, escuchó susurros. Un susurro doble. Frío. Inquietante. Como si dos voces hablaran al mismo tiempo, pero no fueran las de los niños. Mariana sintió la piel erizarse. Empujó la puerta con suavidad. Dentro del cuarto, sin embargo, no encontró nada fuera de lugar. Emilio y Gael dormían profundamente, cada uno abrazando su peluche. La lámpara sobre la cómoda estaba encendida, lanzando una luz suave que hacía vibrar el ambiente con cierta calidez que contrastaba con la oscuridad del resto de la mansión.
Quizá estoy demasiado tensa, murmuró para sí, suspirando con alivio. Estaba por apagar la lámpara cuando una sensación súbita, como un golpe seco en el estómago, la obligó a girarse. Había algo más. Algo que no encajaba. Los dibujos. Ese fue el primer indicio. Sobre la mesa pequeña donde los niños solían colorear, había una hoja abierta con trazos intensos. No había estado allí en la tarde. Estaba completamente segura. Mariana caminó hasta la mesa, tomó la hoja y la acercó a la luz. Su respiración se detuvo. Era un dibujo infantil, sí, pero perturbador. Dos figuras pequeñas, claramente Emilio y Gael, sostenían las manos de una mujer de vestido largo y cabello oscuro. Hasta ahí, nada extraño. Lo inquietante era el rostro de la mujer, no tenía rasgos. Solo un espacio completamente en blanco. Y detrás de ella, una silueta borrosa. Grande. Oscura. Con algo parecido a garras. Mariana tragó saliva. ¿Quién hizo esto? Susurró. No obtuvo respuesta, claro. Pero justo cuando iba a dejar la hoja, algo más llamó su atención. Había otra figura, casi escondida en la esquina inferior derecha del papel, un pequeño triángulo negro, símbolo que ya había visto antes en varios de los cuadernos de Emilio. Siempre el mismo. Siempre oculto. Como si lo dibujaran sin pensar. Un ruido repentino quebró el silencio del cuarto. Mariana dio un salto. Parecía venir del closet. El corazón le martilló el pecho. Se acercó despacio, recordando la conversación con Esteban esa misma mañana. Los niños dicen que escuchan cosas. Sé que es por el duelo, pero a veces. No había terminado la frase. Ella apretó la mano en el pomo del closet, lo abrió de golpe. Nada. Ropa. Zapatos. Cajas. Todo en perfecto orden. Pero entonces, un olor extraño. Un olor que no estaba ahí antes. Algo entre humedad y perfume viejo, como las cosas que pasan demasiado tiempo encerradas. ¿Qué está pasando aquí? Susurró, inquieta. Cuando cerró el closet, notó que uno de los gemelos se movía. Gael abrió los ojos apenas un poco, lo suficiente para ver que estaba despierto, pero su mirada parecía perdida, como si no estuviera completamente consciente. Gael, ¿estás bien, cariño? El niño giró la cabeza lentamente y señaló la ventana. Ella, está ahí, murmuró con voz frágil. Mariana sintió frío en la espalda. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas. El jardín estaba vacío. Oscuro. Inmóvil. No hay nadie, mi amor, susurró. Gael volvió a cerrar los ojos, sin decir nada más. Mariana permaneció junto a ellos varios minutos más, hasta que confirmó que ambos dormían en paz. Después salió del cuarto con pasos silenciosos. Sin embargo, llevar aquellos dibujos a la habitación contigua fue casi un acto involuntario, como si necesitara analizarlos bajo una luz diferente. Entró en la pequeña sala donde estudiaba las rutinas de los niños y encendió una lámpara. Estaba revisando el dibujo cuando sintió algo extraño. No era ruido. No era un susurro. Era como si alguien la estuviera observando. Giró lentamente. Nada. Solo silencio. Respiró hondo. Pero entonces, vio algo que la congeló. Sobre el estante donde guardaban los álbumes familiares, había un marco ligeramente movido. Algo tan sutil que podría pasar desapercibido, pero no para ella. Se acercó y tomó el portarretratos. Era una foto antigua. Esteban, Sofía y los gemelos cuando tenían apenas 2 años. Todos sonreían, bajo un árbol enorme que, según el fondo, parecía estar en la propiedad. Pero había algo más. Detrás del árbol, casi invisible, había una mancha oscura. No era la sombra de una rama, ni un efecto de la cámara. Era una figura. Una figura que se parecía demasiado a la silueta del dibujo. Mariana sintió las manos temblar. Buscó otras fotos. Revisó los marcos uno a uno, impulsada por un instinto que no podía explicar. En 3 de ellos, encontró el mismo patrón, una sombra al fondo, siempre detrás de Sofía, siempre siguiendo a la familia. ¿Qué es esto? Susurró. Pero antes de que pudiera seguir analizando, un ruido seco resonó en el pasillo. Al principio creyó que era un cuadro que había caído. Pero cuando abrió la puerta, vio algo completamente distinto. Una puerta al fondo del pasillo estaba entreabierta. La puerta del estudio de Esteban. Ella sabía que él no guardaba objetos peligrosos allí, pero también sabía que jamás dejaba esa puerta abierta. Era su espacio privado. Su refugio. El lugar donde pasaba horas encerrado, como si buscara huir de todo. Mariana caminó hacia la puerta con cautela.
La oscuridad del pasillo parecía moverse a su alrededor. Incluso el piso debajo de sus pies se sentía diferente, como si la casa entera estuviera alterada. Cuando empujó la puerta, el olor a papel viejo y madera húmeda le golpeó el rostro. La lámpara del escritorio estaba encendida, y un montón de documentos estaban esparcidos sobre la superficie. Se acercó despacio. Un cuaderno abierto llamó su atención. Era de tapa negra, sin título. Cuando lo tomó, sintió inmediatamente que no era un cuaderno cualquiera. Parecía pesado, casi como si el propio contenido tuviera densidad. Lo abrió. Las primeras páginas eran anotaciones clásicas sobre la empresa. Pero conforme avanzaba, los textos cambiaban. Eran registros. Registros sobre Sofía. Sobre su comportamiento antes de morir. Sobre las cosas que decía. Sobre cosas que veía. Mariana leyó un pasaje en voz baja, temblorosa. Dice que la mujer del vestido oscuro volvió a aparecer en el jardín. Los niños también dicen verla. Sofía no quiere que yo me acerque a ellos cuando ella está presente. Habla como si fuera real. Tengo miedo. No sé qué está pasando. Mariana cerró el cuaderno de golpe. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Un escalofrío recorrió su columna. Se dio vuelta. Nada. Pero el aire estaba distinto. Más denso. Más pesado. Como si la sombra que había visto en las fotos estuviera ahora allí, con ella, observándola silenciosamente. Mariana retrocedió un paso. Otro. Hasta que salió del estudio casi sin darse cuenta. Cerró la puerta con rapidez, respirando aceleradamente. Las sombras en el pasillo parecían alargarse. La casa crujía como si se quejara. De pronto, un portazo sonó a lo lejos. Después otro. Y otro. Como si algo, o alguien, caminara por los pasillos golpeando puertas al azar. Mariana sintió que debía regresar con los niños. Caminó con rapidez, casi corriendo. El miedo la empujaba más que sus propios pies. Cuando por fin llegó al cuarto de los gemelos, tomó el pomo para abrir. Pero la puerta no se movió. Estaba trancada. Emilio, Gael, susurró, desesperada. Golpeó suavemente. Nada. Volvió a intentar. Sin respuesta. Un silencio profundo, cruel, se extendió desde el interior del cuarto. Por favor, ábranme. Entonces, al otro lado de la puerta, una voz infantil susurró. No podemos abrir, Mariana, ella está aquí dentro. El corazón de Mariana casi se detuvo. Y todo se volvió silencio. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que está pasando dentro del cuarto con los gemelos? Deja tu like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo este video. El silencio que siguió a aquel susurro fue tan espeso que parecía tener forma. Mariana apoyó la frente contra la puerta cerrada del cuarto de los gemelos, tratando de escuchar algo más, un movimiento, un suspiro, cualquier señal que demostrara que seguían allí, respirando. Pero nada llegó. Nada excepto el latido acelerado de su propio corazón. Emilio, Gael, su voz temblaba, apenas audible. Por favor, ábranme. Nada. El pasillo entero parecía contener la respiración con ella. La mansión, vieja y enorme, parecía haberse convertido en una criatura viva que escuchaba cada movimiento, cada respiración, como si estuviera observando todo desde algún lugar invisible. Mariana golpeó la puerta nuevamente. Esta vez con más fuerza. ¿Qué está pasando? Ábranme, por favor. De repente, un leve sonido se escuchó desde adentro. Algo parecía deslizarse por el suelo, como si una pequeña mano tocara la madera desde el otro lado. Y entonces, un susurro. No podemos, Mariana, ella no quiere. El escalofrío que recorrió su columna fue casi paralizante. La joven respiró profundo y se obligó a mantener la calma. ¿Quién está ahí con ustedes? ¿Quién es ella? Silencio. Y luego, un golpe seco al otro lado, como si algo pesado hubiera caído de repente. Mariana retrocedió, aterrada. Corrió hacia el pasillo buscando a alguien, cualquier persona, pero todos los cuartos estaban vacíos. Los empleados ya se habían retirado a sus áreas y Esteban no estaba en la mansión esa noche. Había salido a una reunión urgente, y el administrador no volvería hasta la mañana. Estaban solos. Completamente solos. La joven apretó los puños. No podía quedarse de brazos cruzados. Fuera lo que estaba ocurriendo, los niños estaban en peligro. Voy a sacarlos de ahí, susurró para sí misma, más como un juramento que como una promesa. Mariana corrió hacia las escaleras principales. Su respiración era rápida,
sus manos temblaban. Cada sombra parecía moverse, como si algo estuviera siguiendo sus pasos. Bajó hasta el primer piso, llegó a la cocina y buscó en los cajones algo que pudiera servirle para forzar la puerta. Encontró un juego de herramientas. Tomó un destornillador y una pequeña barra metálica que podría ayudarla a hacer palanca. Cuando iba a volver a subir, escuchó un sonido que la detuvo en seco. Un llanto. Un llanto suave, quebrado, que venía desde el interior de la cocina auxiliar, donde nadie debería estar a esa hora. Mariana se acercó lentamente. La puerta estaba entreabierta. Empujó con la punta del dedo. Dentro no había niños. No había nadie. El llanto desapareció al instante. En el centro del suelo había algo que la dejó sin aire. Un dibujo. Un dibujo nuevo. Un dibujo que no estaba ahí minutos antes. La figura de la mujer sin rostro, cubierta por un vestido oscuro, sosteniendo a los gemelos de las manos. Y detrás de ella, la silueta enorme, borrosa, siempre presente, siempre observando. Y al pie del dibujo, escrito con letra infantil. Ella quiere llevarnos abajo. Mariana sintió el peso de la advertencia como un golpe. Abajo. ¿Qué había abajo? El sótano. Un lugar al que nunca había entrado. Que casi nunca se usaba. Que Esteban mantenía cerrado por razones que nadie explicaba con claridad. Abajo. Los niños hablaban de ella. Sofía hablaba de ella. Y aquella sombra aparecía en las fotos. Todas las señales conducían al mismo lugar. A un espacio oculto debajo de la casa. La joven tomó el dibujo y apretó los labios. Tenía que llegar a los niños, pero algo dentro de ella, algo que no sabía si era intuición o miedo, le decía que antes debía entender qué estaba realmente ocurriendo. Que debía bajar. Aunque cada parte de su cuerpo gritara que no lo hiciera. El acceso al sótano estaba en el ala vieja de la mansión, donde los muebles cubiertos por sábanas acumulaban polvo y los cuadros antiguos parecían observar a quien pasaba. Mariana avanzó por aquel corredor silencioso, con el destornillador en una mano y el dibujo en la otra. Cuando llegó a la puerta del sótano, el pomo estaba frío. Demasiado frío para una noche cálida. Giró la manija, pero estaba cerrado. La joven se arrodilló, utilizó la pequeña barra metálica y trató de forzar la cerradura. Le tomó unos minutos, pero finalmente escuchó un chasquido y la puerta se abrió lentamente, revelando un descenso oscuro y silencioso. Un olor espeso, húmedo, ascendió como una advertencia. Mariana tragó saliva y encendió la linterna de su teléfono. La luz temblorosa iluminó los primeros escalones. Solo un momento, se dijo. Solo para ver qué hay. Bajó. Los escalones crujieron bajo su peso. La temperatura descendió con cada paso, como si estuviera entrando en otro mundo. Cuando llegó al fondo, la luz reveló un espacio amplio, lleno de cajas antiguas, herramientas viejas, maletas cubiertas de polvo y estantes repletos de objetos olvidados. Todo parecía normal. Hasta que la vio. Una puerta. Pequeña. Baja. De madera oscura. Ubicada al fondo del sótano, casi escondida detrás de un mueble antiguo. Una puerta que no debería estar ahí. Que no figuraba en los planos que Esteban le había mostrado el primer día. Y en el centro de esa puerta, tallado a mano, el mismo triángulo negro que los niños dibujaban. Mariana sintió como el aire se tensaba a su alrededor. Su respiración se volvió pesada. Se acercó lentamente. Puso la mano sobre la madera. Estaba tibia. Como si alguien la hubiera tocado hacía apenas unos segundos. Un murmullo escapó desde el otro lado. Una voz suave. Doble. Infantil. Mariana. La joven retrocedió con un grito ahogado. ¿Emilio? ¿Gael? La voz respondió, pero esta vez no era infantil. No era humana. Era algo más profundo. Más antiguo. Ellos están conmigo. Mariana sintió que las piernas casi se le doblaban. El teléfono tembló en su mano, proyectando luz sobre la puerta. Y entonces lo vio. Una sombra. La silueta de una mujer, justo del otro lado, como si se apoyara contra la madera, inmóvil, esperando. ¿Quién eres? Susurró Mariana, con más valentía de la que sentía. Silencio. Y luego, un susurro helado. La madre. Un frío terrible recorrió su espina dorsal. Sofía. ¿Podía ser posible? ¿Podía su espíritu seguir allí? ¿O era algo que usaba su imagen? El susurro volvió, más intenso, más cercano. Déjalos. Son míos. Mariana negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No. Ellos necesitan ayuda. Necesitan vivir. No voy a permitir que...
La puerta vibró. Una vez. Como si algo detrás de ella hubiera golpeado la madera desde dentro. Mariana corrió. No pensó en nada más. Subió las escaleras con torpeza, casi cayendo, respirando con dificultad. Cerró la puerta del sótano detrás de sí y la aseguró con la barra de metal. Su corazón latía con fuerza insoportable, pero no había tiempo para procesar nada de lo que acababa de ver. Tenía que volver con los niños. Tenía que sacarlos de esa habitación. Tenía que ponerlos a salvo. Cuando llegó al segundo piso, escuchó un sonido que la atravesó por completo. Un llanto. El llanto de los gemelos. Pero no venía desde su cuarto. Venía desde el pasillo. Desde algún lugar cercano. Corrió. Y entonces los vio. Emilio y Gael, parados al fondo del corredor, abrazados entre sí, temblando. Lloraban en silencio, con los ojos llenos de terror. Dios mío. Mariana corrió hacia ellos y los abrazó fuerte. ¿Qué pasó? ¿Cómo salieron de la habitación? Gael señaló la puerta a su izquierda. Ella nos dejó salir, murmuró. Mariana sintió una punzada de miedo. ¿Ella quién? Los niños levantaron la mirada al mismo tiempo. Sus ojos, siempre tan inocentes, parecían ahora cargados de un secreto demasiado grande. Y en un susurro que heló la sangre de Mariana, dijeron: «Mamá». La joven los tomó de la mano. «Vamos. Vámonos de aquí. Ahora». Los niños asintieron sin protestar. Caminaron juntos hacia las escaleras, pero antes de dar el primer paso, las luces parpadearon. Un viento helado recorrió el pasillo. Y una sombra, larga y deformada, se proyectó en la pared frente a ellos. Los tres se quedaron congelados. La sombra se movió. Se acercó. Lenta. Deliberada. Como si supiera exactamente hacia dónde iban. Mariana empujó a los niños hacia las escaleras. «Corran. Corran». Pero antes de que pudieran descender, una voz resonó, suave, dulce, casi maternal. «No pueden irse, aún». Y las luces se apagaron por completo. ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que esa sombra es realmente Sofía, o algo más? Deja tu like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo este video. El amanecer en la imponente mansión de la familia Castillo traía consigo un silencio inusual. Los rayos dorados del sol apenas lograban atravesar las cortinas pesadas del salón principal. Sofía, la empleada que había logrado domar a los gemelos rebeldes, estaba despierta desde la madrugada, repasando mentalmente cada paso que había dado durante las últimas 24 horas. Sabía que aquel día sería decisivo. Los gemelos, Mateo y Emiliano, estaban a punto de regresar a la rutina de la escuela y cualquier desliz podría arruinar todo el progreso que había conseguido. Al abrir la puerta de la habitación de los niños, los encontró despiertos y sentados en la cama, mirándola con una mezcla de respeto y desafío. Ya no era la figura a la que solían ignorar, había conseguido que la vieran como una guía, alguien capaz de entenderlos mejor que nadie. «Buenos días, chicos. Hoy vamos a tener un día especial», dijo Sofía con voz firme pero cálida. Los gemelos intercambiaron una mirada cómplice, conscientes de que algo diferente ocurriría hoy. El desayuno transcurrió en silencio, una escena inédita en aquella casa donde los gritos y las peleas eran parte de la rutina diaria. Sofía había preparado pancakes con frutas, la comida favorita de los niños, y les había enseñado a servir la mesa por sí mismos, una lección que parecía sencilla, pero que para Mateo y Emiliano era un triunfo. Cada pequeño gesto de cooperación que demostraban era un reflejo del vínculo que se había creado en solo un día. Después del desayuno, Sofía propuso una actividad al aire libre, un juego de pistas por el jardín de la mansión. Pero no era un juego común, cada pista contenía un desafío que exigía que los niños trabajaran juntos, que compartieran ideas y que escucharan las instrucciones sin discutir. Al principio, Mateo intentó imponer sus propias reglas, y Emiliano respondió con resistencia. Sofía se acercó, calmada, y les explicó pacientemente la importancia de la colaboración. «Si no trabajan juntos, nunca encontrarán el tesoro», dijo señalando una caja decorativa al final del recorrido. Lo que sucedió en las siguientes horas fue algo que sorprendió incluso a Sofía. Los gemelos, por primera vez, dejaron de lado sus peleas constantes y comenzaron a coordinarse. Mateo pensaba en estrategias, Emiliano cuidaba de que no se saltaran ninguna pista, y juntos lograron superar cada desafío que Sofía había diseñado. La transformación era evidente, ya no eran niños rebeldes que desafiaban cada norma, sino pequeños compañeros que entendían el valor de la cooperación. El punto culminante llegó cuando encontraron la última pista.
La caja estaba cerrada con un candado numérico que solo podía abrirse si los dos ingresaban el código correcto al mismo tiempo. Los gemelos se miraron, luego miraron a Sofía y, sin decir palabra, lograron sincronizarse. Emiliano giró los números mientras Mateo presionaba el botón final. Con un clic, el candado se abrió, revelando un par de medallas brillantes y un mensaje escrito por Sofía, para los gemelos más valientes y unidos que jamás haya conocido. Este es solo el comienzo. La alegría y la emoción inundaron la habitación. Mateo abrazó a Emiliano, algo que nunca había hecho antes sin motivo. Los ojos de los niños brillaban, pero también los de Sofía. Sentía una mezcla de orgullo y alivio, había logrado lo imposible en apenas 24 horas. La transformación no solo era visible en los gemelos, sino en toda la dinámica de la mansión. Incluso don Alejandro, el millonario padre, que había estado observando desde la distancia, no pudo evitar sonreír conmovido. Esa noche, mientras los niños dormían tranquilos, Sofía se sentó frente a la ventana del salón, contemplando el cielo estrellado. Sabía que su trabajo aún no había terminado, los gemelos necesitaban constancia, amor y guía para mantener el cambio. Pero también sabía que había demostrado algo invaluable. La paciencia, la comprensión y la estrategia podían transformar lo que parecía imposible en realidad. Antes de retirarse a su habitación, Sofía dejó una nota en la mesa de don Alejandro: gracias por confiar en mí. Hoy los gemelos no solo aprendieron a escuchar, también aprendieron a creer en sí mismos. Ustedes también pueden confiar en lo imposible. Con eso, cerró los ojos, satisfecha con la jornada, mientras un sentimiento profundo de esperanza y logro llenaba su corazón. La historia de los gemelos rebeldes y la empleada que hizo lo imposible en 24 horas se había convertido en un ejemplo de transformación, paciencia y amor verdadero. Una historia que recordaría para siempre cada miembro de la familia Castillo y que dejaría una huella imborrable en sus corazones. Si te ha emocionado esta historia, no olvides dar like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos. Comparte esta historia porque demuestra que con paciencia, estrategia y amor, incluso los desafíos más difíciles pueden ser superados. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál fue tu parte favorita de la historia.